Hola, estamos en otra transmisión desde la CDMX, la Ciudad de México, y ahorita estamos muy contentos porque la cineasta Ángeles Cruz nos ha permitido estar aquí en su casa para platicar con ella desde Ligas Revueltas. Y bueno, también aquí nos acompaña nuestro camarada Carlos Aguilar. ¿Cómo estás, Carlos? Cari, ¿cómo estás? Bien, ¿Chido? ¿Chido, Juan? ¿Chido, Juan? Feliz. Bueno, muy bien. ¿Cómo estás, Ángeles? Pues muy bien, muy contenta de platicar contigo, de platicar también con tu audiencia, conocedora del cine, que eso me encanta, y bueno, pues aquí estamos. Muy bien, ya está Nuevo Mixteco, ahorita nos cuentas que lleva 4 semanas ya en cartelera. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha sido la experiencia de la exhibición de esta tu ópera prima, ¿no? Tu ópera prima como directora. Pues mira, empezamos en varias salas, con el apoyo de cinetecas de todo el país, la misma Cineteca Nacional, con el apoyo también de algunas pantallas de Cinemex. Uh-huh. Y de algunos foros alternativos. Seguimos cubriendo como lo mayor que podemos. Pensamos que sería una distribución pues pequeña pero de largo aliento, entonces le apostamos a eso, ¿no? Le apostamos a estar mucho tiempo en pocas salas, y gracias también al apoyo del público. O sea, realmente la campaña mediática que hemos hecho ha sido a través de nuestras redes, ha sido con nuestras amigas, nuestros amigos, nuestras compas, ¿no? Que por todos lados se corre la voz, y eso es gracias a eso que hemos logrado llegar a varios lados. Al mismo tiempo se estrena en HBO en Estados Unidos, ¿no? Ahí optamos por la plataforma, dado que muchos de nuestros paisanos pues llegan muy cansados a su casa, y es como una manera de llevar la película, digamos, ¿no? Uh-huh. Que a mí me gusta mucho la pantalla y me gusta mucho el cine presencial, pero entendemos también la dinámica de nuestra gente en Estados Unidos. Y por otro lado está el estreno también en Países Bajos, que es Holanda, Bélgica, Luxemburgo, que se da gracias al premio MOVE, que ganamos el año pasado en Bélgica como distribución. Y sigue en algunos lugares en Francia, vamos a ir en Francia también, y tenemos para septiembre una distribución a nivel comunitario. Así andamos. Ok, muy bien, pues bueno, le ha ido bien, le está yendo bien a Nuevo Mixteco. Es una película que incluso, pues, más allá de que le esté yendo bien con la gente, pues la misma gente está reconociendo su calidad. Y bueno, antes de hablar de Nuevo Mixteco, pues empecemos ahora sí que por el principio, digamos, de tu carrera en el cine. Tú empiezas como actriz, ¿no, Ángeles? ¿Cómo se da este proceso de, pues no sé, de qué comunidad eres? De Villa Guadalupe Victoria, San Miguel Grande. De ahí me fui a estudiar a Tlaxiaco. De Tlaxiaco me fui a Oaxaca, a la prepa, al CEDAR, Miguel Cabrera. Y ahí fue donde torció la puerca el rabo, como dicen, ¿no? O sea, ¿te diste cuenta que querías ser actriz? Yo quería ser ingeniera agrónoma cuando estaba en mi pueblo. Después, en el CEDAR, quería estudiar filosofía, y teatro me costaba muchísimo trabajo, era muy tímida. Entonces, pues también se convirtió en un reto, ¿no? Y ese reto, pues, me tiene aquí ahorita, ¿no? De ahí vine a estudiar la Escuela a Bellas Artes, aquí en la Ciudad de México. ¿Qué estudiaste en Bellas Artes? La Escuela de Arte Teatral. ¿Qué teatral? Ajá, estudié teatro. O sea, ¿cómo pasaste de no saber qué onda con el teatro a querer estudiar teatro? Así, justo, porque me costaba un montón de trabajo y me causaba muchísima angustia, y pensé que era un buen reto, ¿no? Pensé que eso me confrontaba, ¿no? Y de alguna manera me atrapaba muchísimo. Y bueno, pues llegué a la escuela de teatro. Después empecé a hacer cine, teatro, algo de televisión. Y en un principio mi primera película fue La hija del puma, que es una película sueco-danesa sobre las masacres ocurridas a las comunidades indígenas en Guatemala. Protagonizada por Dolores Heredia, me parece. Protagonizada por su servilleta. Ah, perdón, sí, claro. Y por Gerardo Taracena. ¿No salía Dolores Heredia, no? Sí, claro, sí salía Dolores Heredia y Elpidia Carrillo. Elpidia Carrillo, claro. Ajá, estaba Taracena, Elpidia,
y René Pereira, varias compañeras y compañeros. Ese fue tu debut, digamos, como estelar. ¿Cómo hiciste un casting? ¿Cómo llegaste a esa película? El casting. Estaba yo ensayando una obra de teatro en la escuela de teatro. Ya había salido de la carrera y estaba ensayando una obra y ahí llegaron a hacer el casting. Entonces, en ese, pues ahí me quedé, no sabía nada de cine, ¿no? Salvo que era o sea, yo era público cautivo, iba a las muestras, ahorraba así mis pesitos para juntar para mi abono y poder ir. Y llega esta oportunidad, me voy a la película, se hizo en Chiapas, y me encantó el cine, ¿no? Me fascinó. El proceso de hacerlo. Sí, el proceso. Pues no conocía nada, no sabía nada, no sabía nada atrás, digamos, ¿no? Y me gustó muchísimo el lenguaje, lo que implicaba, todo eso. Y bueno, pues ya seguí como actriz. Dentro de esas películas pues está también El Violín, está también El Jardín del Edén, está Tamara y la Catarina más reciente, Espiral con Jorge Pérez Solano, Traición con Nacho Ortiz, Tiempo de Lluvia con Nitande Bullance, ¿no? Mis incursiones con directoras y directores oaxaqueños. ¿Y en qué momento dijiste, bueno, yo quiero empezar yo estoy pensando ya en realizar cine, ¿no? En realizar una película, en realizar un cortometraje? Fíjate que contar una historia a través de imágenes. Fue por culpa de Rubén Luengas. Rubén Luengas de Pasatono. Exacto. Él hizo su disco de La Tiricia y con ese nos fuimos a Washington. La Tiricia, la película de... No. Esa parte. Hizo su disco que se llama La Tiricia y otras historias, ¿no? Y es un disco de música y me invitó a participar con él con unos monólogos para la presentación de ese disco. Y entonces pues estuvimos haciendo esos monólogos y con esos monólogos viajamos a Washington en la Semana Mixteca y yo iba, digamos, presentando por un lado Espiral de Jorge Pérez Solano y por el otro lado iba haciendo estos monólogos con Rubén. Y así, afuera de una noche, afuera de un hotel que yo acostumbraba a fumar, salimos a fumar. Y le decía que traía ahí una historia atorada, ¿no? Que traía ahí una tiricia pegada al cuerpo y que quería hacer algo con ello. Y Rubén me dijo, pues hágalo, ¿qué pierde, no? Y yo, no, pues no, o sea, pues es que yo no escribo ni dirijo, ¿no? O sea, quisiera... Y me dijo, ay, no, sí, pues aviéntese, ¿qué puede pasar? Yo la acompaño. Y pedí ayuda, porque pues no había escrito nunca un guión, pedí ayuda a María René Prudencio, y ella me ayudó con el guión de La Tiricia, Cómo curar la tristeza, hizo un primer tratamiento. Yo en eso me fui a hacer una película a Venezuela y regresé. Cuando regresé pues ya estaba un bello tratamiento, retomé el guión, le di ahí como, digamos, mi muy particular punto de vista. Y pues eso se convirtió en La Tiricia, Cómo curar la tristeza. Después, sin saber mucho, empezamos a hacer como todo el trabajo. Me llevé a Sonia, Noé y a Miriam a mi pueblo. Sonia Cubo, Noé Hernández y Miriam Bravo. Y nos fuimos al pueblo a leer el guión, ¿no? Porque pues era algo nuevo. Yo todavía no sabía qué quería hacer, si lo quería actuar o lo quería dirigir y no sé qué, y ya en ese viaje decidí que solo lo quería dirigir. ¿Pero ya tenían el financiamiento o fueron nada? No teníamos nada, nos fuimos con el celular, con una camarita, regresamos aquí, metimos el proyecto, así regresando, estaba la convocatoria de corto, metimos el proyecto. Una amiga me dijo, no te saques de onda si no lo tienes, pero es que mete mucha gente, era a nivel nacional todavía, ahora es por zonas, ¿no? Antes era a nivel nacional, a IMCINE, y ahí lo ganamos. Y fue así como que, tengo que prepararme, ¿no? ¿Qué tipo de películas como realizadora, o tal vez en ese momento no lo pensabas así, pero cuando ya empezaste como a visualizar pues, que ibas a ser tú la que dirigiera el corto, la que la realizara, ¿qué cine te llamaba la atención o qué cine te podía empezar como a, no sé, a imbuir? No sé, fíjate, o sea, admiro mucho las historias, había tenido oportunidad de leer
2 guiones o 3 guiones de Nacho Ortiz, que me gusta mucho, ¿no? Que me remitía mucho y somos como de la zona, entonces como que había muchos lugares reconocidos para mí. El mismo Jorge Pérez Solano, ¿no? Espiral para mí fue una gran película. Y recordaba el dulce olor de la papaya verde, de una muestra, ¿no? Híjole, me venía cineasta, así sí, como muchas sensaciones. un nombre muy largo, ¿no? Ajá, me venía como la manera de narrar y eso, y me emocionó mucho estar como de este lado, pedir ayuda. Yo digo que me convertí en realizadora y en guionista gracias a la generosidad de mis amigas y de mis amigos, porque a todo el mundo le preguntaba si soy muy metiche, y le preguntaba así de, oye, ¿cómo se llama esto? Oye, ya hice ya hice mis tiros, oye, ¿puedes revisar mis cosas? ¿Cómo se llama? Y todo, ¿no? Todo sabiendo pues de mi tremenda ignorancia al respecto, ¿no? A ponerme a estudiar y a prepararme y a hablar, aprender del lenguaje cinematográfico, llamar a un amigo editor para que me diera clases, ¿no? Pues eso, para prepararte y para poder contar de manera clara la idea que traía en la cabeza, ¿no? Que mi ignorancia no estorbara para contar bien mi película, ¿no? Fue La Tiricia, bueno, ¿cuál es su nombre? La Tiricia o Cómo curar la tristeza. Luego vino La Carta. Luego Arcángel y luego Nudo Mixteco. La Carta ya es una historia sobre 2 mujeres, ¿no? Que retomas de alguna manera en un Nudo Mixteco. Sí. La relación, bueno, entre 2 mujeres, digamos, pues sí, la homosexualidad en las comunidades. ¿Cómo tú lo percibiste como algo digamos, desafiante hacia las mismas comunidades? ¿O cómo lo percibiste? ¿Cómo planteaste, cómo pensaste esa historia en una comunidad? Fíjate que a mí la que más me preocupaba de las historias que he contado en los cortos es La Tiricia o Cómo curar la tristeza. Uh-huh. Que hablo sobre el abuso infantil y este círculo que pareciera, este círculo mudo, ¿no? del silencio que se vuelve cómplice, digamos, y que es difícil de romper en las familias, ¿no? Como pareciera que se hereda. Eso era lo que más me preocupaba, ¿no? Hablar del abuso sexual y cómo iba a sonar a la hora de llevarlo a mi comunidad. Después, cuando hice La Carta, que esto también lo retomo, o sea, las dos, ¿no? Tanto La Tiricia como La Carta, retomo los mismos temas en Nudo Mixteco. Hablando de las mujeres lesbianas indígenas, cuando expuse esto en mi asamblea, pues hablé del amor, ¿no? Voy a hacer una historia de amor, y una historia donde la familia no entiende bien a bien qué es lo que pasa, o quiere decidir o quiere inmiscuirse en las personas que amamos, ¿no? Y cómo amamos. Ese fue como, digamos, mi exposición ante la comunidad, y no como un desafío, sino como plantearnos las preguntas que yo pienso que es necesario ponerlas para poder abordar, ¿no? Para poder abordar esos temas dentro de nuestras comunidades. Esto surgió a raíz de que en una cena, digamos, entre familia y amigas y amigos en el pueblo, hablábamos de la homosexualidad y decían, no, bueno, señor se toma unas copas y empieza a besar a sus amigos y empieza... Pero bueno, ya después de que al día siguiente, pues ya, ¿no? Se le quita. Sí. Pero mujeres no existe aquí. Y yo me empecé a reír, ¿cómo que no existe? ¿No? O sea, si la homosexualidad masculina existe, pues también existe la homosexualidad femenina. O sea, no tiene nada de malo, ¿no? Y me dijeron, pero ¿cómo le hacen? ¿No? O sea, si ni siquiera el pensamiento, ¿no? Me parece que solo nos regimos por una convivencia falocrática, ¿no? De repente, así de, ni siquiera, o sea, es tanta la misoginia o tanto el machismo que nos impele a ni siquiera ponerlo como posibilidad de que 2 mujeres puedan tener una relación sexual, ¿no? Entonces, a mí primero me
me dio mucha risa como esta cosa y después me quedé pensando, dije, claro, nunca lo hemos hablado, ¿no? Nunca lo hemos abierto esta plática en la comunidad y pareciera que no existe o que si no lo nombras, pues se queda ahí guardado en casas de las amigas que vivieron felices durante 20 años, ¿no? Que no se casaron, que no tuvieron hijos, pero que vivieron juntas siempre, o que se fueron a Estados Unidos juntas y que hacen una vida en pareja y que en el pueblo no se enteran, o esto, ¿no? O no se quiere enterar. No se quiere enterar, ¿no? Entonces, para mí fue una oportunidad de hacer la pregunta. Y yo creo que parto de ahí, ¿no? Con mi trabajo. ¿Qué es lo que me estoy preguntando? ¿No? ¿Qué es lo que me estoy cuestionando desde, pues eso, desde la simpleza de decir, no entiendo por qué alguien abusa de una niña o de un niño? No, sigo sin entenderlo en mi cabeza. Me parece aborrecible y abominable y sigo sin entenderlo. No entiendo por qué si eres mujer no hay los mismos derechos en ningún sentido, ¿no? Hasta en la diversidad también tienen ahí un sesgo brutal del silencio. Y en el caso de Arcángel, ¿qué pasa con nuestros ancianos, ¿no? Antes, o nuestras ancianas, antes era las personas sabias a las que ibas a consultar, ¿no? Cuando tenías algún problema o algo, y ahora pareciera que se han convertido en un estorbo, ¿no? Pareciera que están abandonadas y abandonados nuestros viejos. Yo veo mucha gente en mi pueblo que les dejan a los nietos como para que se hagan cargo, pero realmente hay un abandono ahí tremendo que a mí me empieza como a cuestionar mucho, ¿no? De cómo hemos perdido parte de nuestra humanidad en eso. Y bueno, pues ahora Nudo Mixteco retomó muchos de esos temas que sigo preguntándome y que sigo sin encontrar ninguna respuesta, ¿no? En ese sentido, me acuerdo ay, maldita cosa. Bueno, me acuerdo que coincidimos en un taller de guión hace unos 7 años, ¿no? Por ahí, 6 tal vez. El taller de argumento de Laura Santoyo. Argumento de Laura Santoyo, ajá. Y también había otro, ¿no? De un brasileño, Daniel Tavares, no sé si ese. No estuve, no llegué a ese. Bueno, a mí me fue mejor con el Daniel Tavares, Laura Santoyo me destruyó. Pero bueno, en ese sentido, ahí es donde empieza en Nudo Mixteco, ahí es donde empieza la historia. Ahí es donde empieza la historia. ¿Y cómo empieza? O sea, piensas cómo llegas. Sea, empecé con 3 monólogos y para entrar al taller de Laura pedían 10 páginas, ¿no? Entonces empecé a tratar de llegar a las 10 páginas para poder entrar, y una vez que llegué a las 10 páginas ya estaban las historias entrelazadas, ¿no? Ya surgieron de esa manera, trenzadas, digamos. Pues empezamos ese taller, empezamos a trabajar en ello, ¿no? Teníamos como entregas, no sé si semanales o cada 15 días o de repente un poco más espaciadas, que nos permitía escribir cierto número de páginas, y de repente yo me vi como atorada, pasé por un momento de que ya no sabía para dónde iba la historia, y entonces decidí empezar el primer tratamiento de guión. Digamos que yo del taller de Laura salí con un argumento un poco trunco, pero sí con un primer tratamiento de guión. En ese sentido, ¿cómo visualizaste? Pues bueno, no viste que es una historia, digamos, coral, ¿no? De que suceden muchas cosas, a muchas personas les suceden cosas. ¿Hay como algún tipo de narración que te haya influido en eso? ¿O cómo te planteaste, digamos, el desafío de contarlo al mismo tiempo? No me lo planteé racionalmente. O sea, dejé que fluyera, digamos, como pues así. O sea, yo pensé que no tenía aliento para un guión tan largo, ¿no? Siempre había hecho pues 3 cortos, ¿no? De muy poquitas páginas. Y entonces, pues más bien me dejé fluir y empecé. Y después con Laura justo me dijo, híjole, no sé si se entienda, entonces lo puse por historias, temporal, y regresé a la estructura original, ¿no? Y sentí que tenía que confiar en el público, y que tenía que confiar también en que la mente lo había hilado de alguna manera.
y ya digamos que con un distanciamiento un poco más profundo en los siguientes tratamientos, fue cuando el pueblo siempre fue un personaje importantísimo para mí, ¿no? A partir de eventos públicos tenía yo que develar su vida privada de cada uno de los personajes. Entonces, para mí ese era el punto que me iba a cuestionar mis historias. La fiesta, la asamblea y el entierro. Esos eran mis puntos cuando no sabía hacia dónde giraba yo, cuando no sabía hacia dónde moverme, regresaba a estas 3 secuencias y ahí era donde volví a encontrar el espíritu, digamos, de la historia. Uh-huh. En ese sentido, ¿es un cuestionamiento hacia las comunidades o es una comprensión hacia la comunidad? ¿O es un cuestionamiento, pues, digamos, de su hipocresía, de su, no sé cómo decirlo, como de su unión, pero que en realidad pues es una unión pues bastante, digamos, no sé, endeble, ¿no? En realidad puede que no sea una unión tal cual, puede que todo esté basado también en cuestiones ahí, pues en cosas que no se dicen, que no se deben decir, cosas que se suprimen, personas que se suprimen. En ese sentido, ¿tú cómo abordaste o cuál era tu visión hacia esto? O sea, como muchos hablan de la comunalidad, en ese sentido, tu película, Nudo Mixteco, ¿qué visión quería dar sobre pues esto, sobre pues mira, yo quería hacer como algo complejo, hablando de las complejidades que tienen nuestras comunidades, quitar esta visión romántica de que ahí todo está bien, o la visión trágica de todo está mal, ¿no? Pienso que ni estamos bien por un lado, ni estamos mal por otro lado, ¿no? Tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y como todo universo, pues es un montón de matices y es una complejidad, no es blanco y negro, ¿no? Las comunidades no somos todos, ¡ay, somos padrísimas! Y nos unimos y tenemos nuestro trabajo de tequio y nadie habla mal de nadie. No es cierto, ¿no? No es cierto. La verdad es que no es cierto. La verdad es que somos personas con un montón de complejidades, y en ese sentido, para mí es importante hacer las preguntas que me están surgiendo, por muy incómodas que sean, ¿no? Y yo creo que pues yo asumo mi comunidad como mi casa, como mi familia. Y ahí también pues hay que hacer las preguntas incómodas, ¿no? Hay que decir las cosas que no sentimos que están funcionando, hay que sacar los temas complicados y difíciles para hablarlo, porque si no, no hay manera de poder, pues eso, de poder abrazarnos en Navidad sabiendo que está ahí el tío abusador, o sabiendo que la muchacha llegó con una novia y todo se guarda en silencio, todo se concentra ahí, o ver el machismo que se genera todos los días, ¿no? Desde las fiestas comunitarias, donde todas las mujeres están en la cocina y tú no ves a los hombres ahí cocinando o cuidando, haciéndose cargo de los niños. O sea, venimos arrastrando un montón de cosas de las que no hablamos, ¿no? Es mejor no hablar, lo ocultamos. Y entonces, en ese sentido, creo que, pues, para mí es desnudar el alma y hablar con sinceridad de lo que me preocupa, de mi comunidad, desde mi comunidad y para mi comunidad. ¿Cómo sientes que han llegado esas preguntas a la comunidad, digamos? Pues tenía mucho miedo la primera vez que mostré la tiricia, ¿no? O cómo curar la tristeza, porque había hecho una curaduría con cortos de mis amigas y de mis amigos, donde yo también había participado en algunas como actriz, y el público estaba pues muy jocoso, ¿no? Estaba viendo la función, había ido Noé y Miriam para esa función, y cerrábamos con la tiricia. Y cuando pasa la tiricia se hace un silencio espantoso, ¿no? Así denso, y no había manera de romperlo. Y yo dije, pues ya me van a correr de mi comunidad, ni modo. Pero recuerdo a Alex, que en ese entonces tenía 11 años, un niño que participaba en el corto, y que fue el primero que tomó la palabra y que dijo, yo nada más quiero decir que yo no soy ese, ¿no? Que si yo veo a mi hermanita en peligro, pues yo me pongo a gritar, o llamo a alguien, o digo algo, pero yo no soy ese. Y fue como entender, creo, en ese momento,
mis preguntas tenían eco y eso me gustó muchísimo, ¿no? Me gustó muchísimo abrir el tema con una conversación incómoda, pero conversar, ¿no? Conversar, abrir la plática, cómo asumir nuestras responsabilidades como comunidad, y yo creo que ahí entendí que podía preguntar, ¿no? Que en mi cine podía preguntar, que podía decir esas cosas y que pues me iba a arriesgar a tener esas conversaciones incómodas en mi comunidad, pero que eran necesarias también para, pues eso, para que los niños y las niñas puedan decir las cosas como son y podamos generar cambios en nuestras nuevas generaciones, ¿no? En ese sentido, la asamblea de la comunidad en general, ¿tú cómo, o sea, puede llegar a ser también, bueno, es un, digamos, ser el escenario público de la comunidad, pero también puede ser llegar a ser la, pues no sé cómo decirlo, pero sí como la, no sé, la onda dictadora de la comunidad, ¿no? Un aspecto dictatorial hacia la misma comunidad, ¿o tú cómo lo consideras? Mira, yo lo he vivido de manera muy compleja también, pero muy generosa en muchos sentidos, ¿no? Bueno, me han permitido filmar siempre que he ido a decir de las historias que quiero contar, pues se vota, se discute, se cuestiona, y he contado con el apoyo de mi comunidad. Así estés en desacuerdo o estés completamente de acuerdo, digamos que podemos cuestionarnos, y eso a mí me genera pues una confianza tremenda. Tremenda porque se me ha dado la libertad para hablar de cualquier tema, y se ha tenido la confianza en cómo lo voy a abordar. Eso me encanta, ¿no? O sea, no he tenido, como dices tú, ¿no? Esta asamblea que me prohíba tocar un tema o que me prohíba ciertas cosas, ¿no? Simplemente hay una confianza y por tanto también de mi parte hay una responsabilidad. Hago ficción también, ¿no? Esto que sucede en Nuevo Mixteco es ficción, no es documental, ¿no? Los personajes están interpretando otros personajes, no son ellos mismos. Y eso también creo que nos permite hablar y profundizar en temas que nos incomodan, ¿no? Carille, una pregunta, ¿qué hacer? No, por el momento Por el momento, ¿no? ¿Estás escuchando? Sí, ¿Algo quieres comentar? Sí, increíble. Estábamos hablando precisamente de la escena de... Me encantaría que lo expongas aquí en su auditorio, de la casa, cómo se quemó y cómo hubo la apertura con la naturaleza, con el ritual que hiciste. Nos encantaría escuchar. Sí, hablamos, bueno, para mí era como natural desde que llegamos a la comunidad a filmar, pues hacer lo mismo que haces cuando inicias un trabajo importante, ¿no? Que es pedir permiso a la tierra y bendecir y eso, ¿no? Hacer el pedimento para que todas las cosas salgan bien. Lo hicimos desde la tiricia, o cómo curar la tristeza, ¿no? Llegamos, recuerdo que en ese entonces el primer escenario que escogimos para iniciar el rodaje de la tiricia fue donde nació mi padre. Fue en las afueras del pueblo, y fue Juan de Dios Ortiz Concha, que es uno de los historiadores de mi comunidad, a hacer las palabras de apertura, digamos, ¿no? La palabra de pedimento, la naturaleza, para que nos dejara trabajar tranquilas y para que todo saliera bien, ¿no? Con el debido permiso, digamos, ¿no? Al viento, a la tierra, al terreno, a todo. Después, en la carta, lo hizo Chabelita y lo hizo Isidra. Me gustó llamar a dos mujeres para que habláramos sobre la historia de dos mujeres, ¿no? Entonces ellas fueron a una casa antigua que era de la comunidad, donde lo primero que hicimos fue lo del camión, la llegada del camión, y entonces fuimos cerca de esa casa antigua que mi padre había construido para hacer este pedimento. En Arcángel se hizo en Oaxaca, y ahí lo hizo mi sobrino Gerardo, también en medio de la calle, en la banqueta, ¿no? Así de pedir permiso, dejar, pues eso, prender una luz, pedir, ¿no?
Y en Nudo Mixteco hicimos el Tau, el ofrecimiento a la tierra, a un lado de la casa de gobierno, digamos, a un lado de la agencia, con todo el ritual, ¿no? Con la comida, con la bebida, con Nico y su esposa que fueron a hacer las palabras, con todo el crew, escuchando eso. Y en una escena donde sucede un incendio, ese día había mal clima y era un huracán que pegaba de alguna u otra manera ahí y que iba a llover todo el día. Entonces a nosotros nos quedaba pendiente una secuencia donde necesitábamos pues no lluvia, ¿no? Necesitábamos sol, y en mi pueblo se pone todo oscuro cuando va a llover, ¿no? Y pues producción estaba muy preocupadas, ¿no? Y todo el equipo estaba pues muy preocupado porque ya se había mandado a traer un equipo especial para esa toma. Y lo que encontramos para resolver pues fue hacer nuestro pedimento, ¿no? Acudir a nuestra naturaleza, traer unos cucús, ¿no? Un incensario, prender nuestro incienso, pedir a través del humo que nos permitieran filmar, ¿no? Que necesitábamos 2 horas de sol para poder filmar esa parte que nos quedaba pendiente. Este pedimento lo hizo Chabelita, Gerardo y yo, y afortunadamente la naturaleza nos escuchó, se abrió el cielo, pudimos hacer nuestra secuencia, y esa secuencia pues está en Nudo Mixteco, y parte del final de esa secuencia es cuando vuelve a caer la lluvia, ¿no? Pero en ese momento pues para nosotros fue hacer conjunción con la secuencia que estábamos filmando. Creo que también es bueno eso, ¿no? Creo que también es bueno cuando estemos en nuestras comunidades respetar nuestras costumbres, nuestra cultura, ¿no? Y hacer uso también de ella en el sentido del respeto, ¿no? Hay un gesto que se hace en el panteón que mucha gente me pregunta que no entiende bien, que es ponerse un líquido en las manos, frotarse y untarse. Esto lo hacen en el panteón cuando llegan. Y esto obedece a que en el panteón pues hay mucho dolor, porque hay gente que va a enterrar pues a sus seres queridos, y entonces acostumbramos a hacer una bebida con aguardiente, hierbas, alcanfor, para untarnos en la cabeza, ¿no? Que es como entra ahí nuestro espíritu, y en el cuello, para que no se nos cargue ese dolor. Entonces pensamos que era bueno hacerlo con las hierbas como se hace, que no necesitábamos dar ninguna explicación, pero que para nosotros era importante tampoco irrumpir en un lugar sagrado de manera irrespetuosa. Entonces creo que es fundamental cuando hacemos esto, y creo que parte de lo que hacemos también pues es eso, ¿no? Entrar a un lugar con el debido respeto. Rafael Alfonso nos está viendo y nos dice saludos de un ex-sedartiano muy orgulloso de las indagaciones cinematográficas de Ángeles Cruz. En ese sentido, ¿qué significa Oaxaca en tu obra? Planeas, bueno, nos comentaste antes de empezar esta conversación, que bueno que estás planeando tal vez hacer no tal vez, sino que ya está en planes otra película. En ese sentido, Oaxaca, ¿cómo lo ves o cómo ve tu cine a Oaxaca? O sea, yo siento que es mi universo y que voy a seguir ahí hablando desde mi lugar, ¿no? Siento que no sé si podría hacer otro tipo de películas, pero en este momento sigo escarbando ahí, sigo planeando seguir mis próximas películas dentro del universo de mi comunidad, y también como pues dentro de lo que a mí me interesa contar, dentro de lo que a mí me interesa narrar. En esta ocasión vamos a hacer mi segunda película en el mes de agosto, y pues vamos... ¿Nos puedes contar algo de ella? Es una película sobre niñas y niños. Mi protagonista es de 7 años, y va a hablar sobre el duelo, ¿no? Entonces me da muchísimo gusto eso.
Estoy ahorita en proceso de casting en mi comunidad, ¿no? Estoy casteando a mis niñas, a mis niños que van a participar. Y digamos que es un tema que no he tocado, ¿no? En nada, ni en corto, ni en largo, ni nada. Entonces, estoy muy contenta. Mi padre murió cuando yo tenía 9 años y fue muy difícil para mí transitar en el duelo, acomodar esa ausencia. Y escribí el guión en el 2020 y ahora pues vamos a hacerlo. En ese, en ese sentido, también ahorita en este momento, Nudo Mixteco es una película mexicana que destaca en la cartelera actual, porque a diferencia de todas las películas mexicanas que están también hechas por mexicanos, realizadas en México, pues trata un tema que no va sobre comedias románticas y sobre gente, no sé, en la Narvarte o en la colonia Roma teniendo romances así súper enamoradizos o cómicos o no, o sea, hoy en día el cine mexicano o lo que se puede identificar como cine mexicano parece como encapsulado en un cine comercial, pues que creo que dice muy poco de México en general, ¿no? En ese sentido, ¿tú cómo ves esto? ¿Tú harías este tipo de películas, comedias románticas acá, con tramas acá amables y que al final la chica aprendiera, pero también se enamorara, pero también fuera feliz? ¿O cómo te visualizas en ese sentido, como realizadora? Yo pienso que las historias tienen mucho que ver con lo que tú eres, ¿no? O con lo que quieres ser, o con lo que... Depende de cómo tomes al cine, ¿no? Si como mero entretenimiento o como un producto, ¿no? He escuchado a gente que dice mi producto, su película, ¿no? Y desde dónde lo tomas, ¿no? Para mí la verdad es que es mi corazón, y entonces en mi corazón pues no me ha tocado ahora sí que una historia de amor sin complejidades, creo yo, ¿no? Creo que voy a seguir escarbando en lo complejo que es este universo, ¿no? O sea, entiendo lo que dices, entiendo que de repente pareciera que se hiciera maquila con el cine, ¿no? Las historias pasan por un mismo lado. Por un lado está esta parte súper comercial y de comedia romántica, y por el otro lado también la tragedia que sucede con este país, la violencia tremenda, también se ha convertido en un mercado, ¿no? Uh-huh. También se ha convertido como en un lugar donde va mucha gente también a sacar sus historias. ¿Tú no harías eso? ¿Tú no harías historias sobre la violencia que se vive en México hoy en día? Ahorita me ocupa muchísimo, yo creo que la vida íntima, ¿no? Todavía sigo en el drama, metido en las casas. Siento que ahí a mí me cautiva mucho la vida cotidiana, encontrar esas complejidades en la vida común, ¿no? Mi cabeza no da para eso, ¿no? Me angustia muchísimo lo que sucede en este país, me estruja el corazón, y no creo tener la capacidad para hablar de esos temas en este momento. Sigo pensando en mujeres y hombres, niñas y niños en su cotidiano, y cómo transformar eso y cómo modificar y cómo hablar de eso, ¿no? Pienso que a lo mejor, no sé si llamarle cine más ¿cómo se podría decir? Menos impacto social, ¿no? Más un impacto comunal, más un impacto casero, ¿no? O sea, más no sé, más humano, a lo mejor, más donde nos podamos conectar todos como humanos, ¿no? Como seres humanos, como seres complejos, y ahí yo creo que todavía voy a estar un rato. Y si un día te dijeran, Ángeles, no manches, Marta Gareda ya va a ser su otra comedia romántica, su 30ª comedia romántica y su 20ª aparición con Omar Chaparro, van a hacer una super comedia romántica, y te quieren a ti porque tú le puedes dar así un cariz como, no sé, femenino, artístico, y te dicen, te vamos a dar una super lana, ¿tú qué dirías? ¿Juega el pollo? Creo que no, o sea, creo
creo que no va mi estilo con meterme si no está mi corazón comprometido. Creo que es eso, ¿no? O sea, no juzgo nada, ¿eh? O sea, digo, yo creo que todo el mundo quiere ganar bien y quiere, o sea, yo creo que el sentido de no lo considero como un privilegio, sino que todo el mundo deberíamos de tener como esa equidad de poder vivir bien de lo que hacemos, pero también de lo que queremos hacer, ¿no? Y entonces, pues yo quiero vivir bien contando mis historias en mis propios términos, ¿no? Entonces, no dudo que haya gente que le guste eso y que sean sus propios términos y que sean sus propias historias, no son las mías, ¿no? Me siento alejada de ello. ¿Y las series del cine? ¿Te aventarías una serie? ¿Estarías interesada de repente en realizar una serie? Pues yo creo que los formatos, pues eso, no tiene nada que ver. Me sigue apasionando el cine, creo que voy a seguir haciendo cine, o sea, me sigue cautivando el cine, y que si en algún momento hago algo en otro formato, como sería una serie o no sé, pues una serie, ¿no? No lo sé, o sea, tendría que estar también como metida en la historia, como comprometida con ello. No, mi persona, yo no necesito una cuestión económica o de fama para vivir. Me siento bien con lo que tengo. Entonces, en ese sentido, creo que me da la oportunidad de poder escoger los proyectos en los que participo. Eso es maravilloso, ¿no? Porque no toda la gente lo puede hacer. O sea, hay gente que sí necesita tener como a lo mejor el foco, o a lo mejor el dinero, o a lo mejor el trabajo, o muchas otras cosas, ¿no? En este sentido, yo vivo con poco y puedo vivir con lo que hago, y eso me da pues mucha libertad. Tu cine, bueno, ya lo habías comentado, ¿no? Denuncia un machismo recalcitrante, incluso criminal en este país, ¿no? Por ejemplo, ayer en Oaxaca o antier hubo un caso así terrible de una persona, un tipo que básicamente empezó a golpear a su pareja y no llegó la policía y bueno, al final la descuartizó. En ese sentido, ¿cómo ves el cine en ese aspecto? O sea, ¿es una herramienta para denunciar esto, para denunciar la violencia de género? ¿Crees que tiene como, pues que esto es digamos, un asunto primordial hoy en día? ¿Por qué? ¿O cómo ves el tema en general? Híjole, siento que el país se está quedando sin mujeres, ¿no? Se está cayendo a pedazos y hay una violencia que no para, ¿no? Y yo creo que viene como desde toda la estructura, ¿no? Que está podrida, ¿no? Que es, para mí es permitida por el Estado y es aplastante, pero también se gesta esa semilla desde nuestras casas, ¿no? Cómo educamos, ¿no? Cómo educamos a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. O sea, de repente todo el foco está en el movimiento feminista, en las mujeres, y yo quisiera ver el movimiento masculino oponiéndose a toda esta violencia. Todavía no lo veo, todavía no veo a hombres que se asqueen de esta violencia, que vomiten esta violencia y que digan, no somos, porfa, hay que parar esto, ¿no? Cuando podamos entender que mujeres y hombres tenemos la obligación de parar esta violencia, que no nada más nos corresponde a las mujeres pegar el grito, sino también a los hombres, yo creo que ahí vamos a empezar a cambiar. El cine a mí me parece que es un lugar para reflexionar, no para hacer apología de la violencia, sino para reflexionar. Ahí está la línea bien delgada, ¿no? Porque dijeras, vamos a reflexionar y terminamos haciendo lo contrario, terminamos haciendo una apología de ello, terminamos haciendo héroes a las personas que queremos señalar, y me parece bien peligroso, me parece una delgada línea de qué es lo que estás dando al otro lado, ¿no? ¿Qué estás diciendo, no sé, o sea, para mí hablar de la violencia es un tema muy delicado en el sentido en qué tipo de discurso estás dando. Cuando dices paremos esto,
no somos, estamos perdiendo humanidad, pienso yo. Es muy complicado, es un tema muy difícil, muy complicado, y es una delgada línea que es difícil de hacer, creo yo, ¿no? Muy pocas películas que tocan esos temas salen bien libradas de ahí. Karen, ¿yo quieres preguntar, comentar? Pues ahora desde el panorama político, ¿cómo visualizas también el cine? Una cuestión también de presupuesto. ¿Cómo apoya la política, el gobierno, el cine actual? Pues creo que hay un esfuerzo que hay que valorar, lo que no sé si sea el gobierno, no sé si sea María en ese lugar, no sé si sea las mismas realizadoras y realizadores que han estado empujando como para abrir esas ventanitas, esas rendijas, ¿no? Y ir tratando de jalar apoyos, por ejemplo, a realizadoras y realizadores comunitarios. En ese sentido, creo que el estímulo del LECAM es una buena puerta. Creo que el que se haya deshecho Foprocine y Fidecine, ahora con el Focine vi los resultados y vi, por ejemplo, que había pues una diversidad en cuanto a los apoyos, que ya no se centralizaron en la ciudad. Eso puede ser que sea también a causa de que se diversificaron los apoyos, ¿no? No sé qué tanto permee en las narrativas, eso también no lo sé, eso no lo dice la política pública, eso lo decimos la gente que escribimos nuestras historias, y que consigas apoyo para una película no quiere decir que te cambie el chip en la cabeza y que cambies tus narrativas, ¿no? Puede ser que sigas reproduciendo lo mismo y que sigas haciendo comedias románticas, o que sigas haciendo el mismo discurso, o que sigas cayendo como en los mismos temas. Yo creo que hay que hacer como, pues eso, tenemos que seguir empujando. Esto no va a cambiar si como sociedad civil no empujamos, ¿no? Y no exigimos una equidad en cuanto a la formación en nuestras comunidades, en cuanto a la preservación de nuestros archivos, en cuanto a los lugares de exhibición en equidad de circunstancias, y falta un montón de cosas por hacer. Entonces, no creo que cambie a partir de políticas públicas, creo que tiene que cambiar también a partir de la sociedad civil, y que sigamos empujando eso, ¿no? Porque no va a cambiar solo, ¿no? De repente siento que muchas de las cosas parecieran que tienen que ver con la política, ¿no? Más bien con la disposición o la buena voluntad de los políticos. Y para que las cosas permanezcan, creo que tenemos que seguir teniendo una voz que pregunte y que cuestione todo el tiempo. En ese, bueno, ya ahora sí, para ir finalizando, Ángeles, hay una cineasta, bueno, tú la conoces, oaxaqueña, de Guelatao, se llama Luna Marán. Y bueno, Luna está filmando su película, ¿no? Chicharras, me parece que es su nombre, ¿no? De la película. Y yo la platiqué con ella unas semanas antes, un mes antes tal vez. Y ella decía que bueno, que había que hacer o que la manera ahorita para hacer el cine, económicamente hablando sobre todo, es pues como una fiesta de pueblo, ¿no? Que todo el mundo coopere, que el asunto salga como una especie de comunidad, de comunalidad. ¿Tú cómo ves esta visión? ¿Puede ser un poco romántica? ¿Puede ser que solo puede aplicarse en Oaxaca? ¿O cómo ves? Mira, yo pienso que los recursos, que son dos fuentes que no se oponen, que tienes que bajar los recursos, tienes que pelear los recursos estatales, tienes que pagarle a la gente. Para mí es mi postura, ¿no? Yo tengo que pagarle a la gente porque mi gente vive al día, y yo no voy a pedirle un día gratuito, yo voy a pagar ese día, ¿no? Mi labor como cineasta es juntar esos fondos y traerlos aquí. Hay muchas maneras, y yo creo que Luna es una persona súper inteligente que encuentra siempre como los lugares donde ir y buscar apoyos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ella
más allá de lo institucional o más allá del gobierno, busca apoyos a fundaciones, a este grupo, o fuera del país, o donde ahora sí que donde se halle, ¿no? Pero para mí es fundamental pensar que toda la gente tiene que recibir una remuneración por su trabajo. Para mí es eso, fundamental, ¿no? Independientemente de que tengas el apoyo, ¿no? Para mí el apoyo de mi pueblo, o sea, no podría hacer cine sin ese apoyo, pero digamos que todas las personas que participan en mis proyectos han recibido un sueldo desde el primer día que empezamos a filmar ahí. Porque si no, pues luego la guesa es carísima, ¿no? Imagínate, ya le debería de guesa a todo el mundo en mi comunidad y no me alcanzarían los años para pagarles. Entonces, en ese sentido, creo que la reciprocidad es importante, ¿no? Siempre en ese sentido, en un sentido de reciprocidad, creo que lo que encuentres es bueno, ¿no? Pero muchas veces se ha pensado que, pues es una película, no, pues es que no te voy a pagar, es que tienes que regalarme tu trabajo. Hemos peleado por no regalar el trabajo a nadie, ¿no? En ese sentido hay un respeto, yo creo que debe de funcionar de esa manera. Finalmente, como directora, el ser también actriz, el haber empezado como actriz, te hace más fácil... pues sí, dirigir a los actores, decirles como a las actrices, decirles qué onda con su papel, qué tienen que hacer o cómo pueden hacerlo, porque bueno, hoy en día pues también está este asunto de que bueno, que directores como, no sé, Stanley Kubrick, que era como su monstruo, ¿no? Pero que también era un cuate que era capaz de traumatizar a sus actores sin la menor aspaviento, digamos, ¿no? O sea, sin el menor remordimiento, como el caso de Chilo y Duvall, ¿no? Que quedó medio tocadiscos después de repetir 400 tomas en El Resplandor. Tú como actriz, como actriz directora, te vales, digamos, de saber qué es actuar para dirigir a los actores, a las actrices, o cómo es tu método. Mira, yo pienso que más bien me valgo de leer a las personas y qué es lo que necesito yo y cómo puedo pedírselo, ¿no? Yo creo que el maltrato o el grito viene de la inseguridad, ¿no? Y de no saber cómo llevar a tu actriz o a tu actor al lugar donde quieres que llegue. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, para mí, siento que como actriz, por ejemplo, un grito me bloquea, ¿no? O sea, yo al primer grito me salgo del proyecto, o sea, no puedo, no lo tolero, ¿no? Mi espíritu no lo tolera, ¿no? Entonces, como actriz, ¿no? Si me gritan o me maltratan o no puedo, o sea, se me atora el corazón y ya, ¿no? Y pienso que sucede lo mismo obviamente con las personas que están frente a cámara, y entonces trato de ser muy cuidadosa, trato de entender su propia naturaleza y de entenderlo para que a la hora de que estamos filmando no nos estorbe la personalidad y el propio trabajo de las actrices o de los actores. En el caso de las actrices y actores que han surgido de mi comunidad, pues es eso, es entender, por ejemplo, en Nuevo Mixteco había el que hace de papá de Sonia, Epifanio, es muy certero, ¿no? Tú le das una indicación, ¡pah!, la coloca inmediatamente. Entonces, trataba de no darle demasiadas indicaciones, sino solo lo que necesitaba, justo para no hacerle bolas, ¿no? O causarle inseguridades, sino simplemente decir, aquí haces esto. Y él era muy certero. Y había otras personas que necesitaban mucho más detalle, que necesitaban mucho más ensayo, pero el hecho de platicar con esas personas, ya sabíamos, ¿no? Cuando llegábamos al set, decíamos, vamos a empezar primero con esta persona, porque es más rápida y eso le sirve de ensayo a la otra persona, ¿no? Y ya cuando esté lista, volteamos la cámara y ya no hacemos que se sienta mal, ni mucho menos, sino que va agarrando como seguridad y certeza en lo que va haciendo. Es entender la naturaleza de las personas que tienes ahí y saber también que están mostrando pues, parte de su alma y que es algo muy delicado, ¿no? Que es como cuando las niñas o los niños tienen la sensibilidad a flor de piel, ¿no? Yo pienso que las actrices y los actores cuando se paran frente a la cámara es eso, ¿no? Es poner
su sensibilidad, su alma al servicio de una historia, y en ese sentido pues es algo muy delicado. Ok, una última pregunta, Freddy, ¿algo que comentar? Encantado de escuchar su magia. Ok, muy bien. Pues pues Ángeles, ahora sí que Nudo Mixteco está en cartelera. Pues para la gente que nos ve, que nos esté viendo, que nos vaya a ver, ¿no? Porque esto se transmite en vivo, pero se queda grabado. Pues ahora sí que cuáles son las razones que les puedes dar para que vayan a ver Crudo Mixteco, ándale, pues Nudo Mixteco, y qué van a recibir, qué nuevo escenario se van a encontrar, qué cosas nuevas van a conocer o qué cosas van a reafirmar, no sé, ¿tú cómo ves? Bueno, invitar a todos tus oyentes y toda la gente que ve tu transmisión, que vayan a ver la película Nudo Mixteco. Es una historia que yo creo que parte de nuestro corazón y ahí estará. Y es una historia también que conecta de una u otra manera con lo que somos como mujeres y como hombres en este mundo contemporáneo desde las comunidades. Entonces, yo creo que les va a gustar, que les va a conmover, y si no les gusta, pues con muchísimo gusto recibo su crítica. Muchas gracias. Bien, pues gracias Ángeles, y pues gracias a ustedes por vernos, y pues gracias por habernos también recibido aquí en tu casa, Ángeles, y pues nada, gracias por todo, hasta luego, gracias.